El caos y la hiperestimulación tienen cada vez más presencia en nuestra vida. Si sientes que esto te agota y ahoga tu capacidad de creación, has llegado al lugar que necesitabas. Mi nombre es Marina Villanueva y acompaño a mujeres como tú a crear la vida que desean y a convertirse en auténticas soberanas de sus vidas. He creado este espacio sagrado para que te permitas un tiempo de pausa y presencia y te inspires con las historias de las líderes del nuevo paradigma. Las mujeres soberanas que están cambiando el mundo. Bienvenida a La Tienda Roja, un podcast creado por Marina Villanueva. Hola, Gemma. Hola, gracias por tenerme, Marina. Hoy nos acompaña en La Tienda Roja Gemma Fillol. Ella es mentora, speaker, autora de los libros Sé épica y no es casual, el poder del ritual, que lo tenemos ahí, por cierto, generadora de emociones y creadora de experiencias. Para mí, Gemma es una mujer optimista y alegre que sabe que una sonrisa puede cambiar tu forma de ver el mundo. También es una mujer emprendedora y hacedora de sueños. Una visionaria que ha entendido que para llevar a cabo todo lo que su mente y su cuerpo crean, tiene que presenciarse, bajarse de la rueda que el ritmo rápido de la sociedad impone y convertirse en una rebelde con pausa. Gracias por venir a compartir nuestro espacio sagrado y bienvenida a La Tienda Roja. Un placer, muy feliz de poder experimentar lo que es La Tienda Roja y con muchas ganas de escuchar y de aprender contigo. Qué maravilla, pues muchas gracias. Pues precisamente esto de rebelde con pausa era la parte por la que yo quería empezar, porque bueno, tú tienes una creatividad especial a la hora de conjugar palabras. A mí me encanta porque inventas de repente expresiones que digo, joder, guau, ¿de dónde la has sacado, Gemma, no? Y bueno, rebelde con pausa tiene el juego de palabras con rebelde con causa, pero aparte pues tiene mucho significado, porque en el día de hoy, ¿no?, la sociedad en la que estamos, realmente el poder permitirte una pausa a mí me parece un acto de rebeldía. Totalmente. O sea que está súper bien traído. Totalmente. A ver, tengo una facilidad, puede ser, pero también hay mucho trabajo detrás de todo concepto creativo, ¿no? Al final, cuando hay un talento, pues siempre hay algo que se te da como de manera más sencilla, pero estos conceptos están construidos para conectar con la mente, pero sobre todo con el corazón de las personas, ¿no? Entonces, para mí, ser una rebelde con pausa y con causa también, obviamente, es un grito de guerra en son de paz, ¿no? Es como necesito pausar, necesito parar para poder tomar decisiones, para poder sentirme, para poder conectarme con cómo quiero hacer las cosas, cómo las estoy haciendo, para poder ser consciente de mi ritmo y del ritmo impuesto. Y tú sabes que todo el libro nace en un momento de transición, cuando estoy atravesando un burnout tremendo que me obliga o me invita, porque al final la perspectiva me obliga o me invita a soltar uno de los proyectos para mí que más me han llenado, que ha sido la comunidad de mujeres emprendedoras extraordinaria y todo lo que hacíamos alrededor del liderazgo femenino. Y en esa transición y en ese camino me doy cuenta que necesito, que estoy liderando, soy una líder que aboga sobre el liderazgo femenino totalmente masculinizada, en el sentido de que no me permito parar o pausar porque no me lo permite o porque yo pienso que no me lo permite el modelo de negocio que yo he construido, ¿no? Entonces, yo soy una persona, como tú decías, emprendedora, pero sobre todo muy curiosa, y siempre he pensado que lo que creo, lo que creamos, no nos puede destruir. Wow. Qué gran verdad. Entonces fue como, bueno, pues vamos a soltar, vamos a ver qué pasa, vamos a soltar con mucho amor, y no diré que no había dolor en todo ese soltar y en tener que despedir a personas, porque hay mucho dolor, pero bueno, hay que atravesar también ese dolor para ver dónde ese crecimiento también nos lleva. Así que para mí, ser una rebelde con pausa hoy en día es un acto de valentía. Es saber encontrar también esos momentos cada día, para ti, en los que te desconectas de todo, en este mundo hiperconectado e hiperestimulado en el que vivimos, ¿no? Que es como
no da tiempo a poder reflexionar ni digerir nada de lo que hacemos porque ya estamos con ¿y ahora qué? ¿What's next? Y ese email y somos absolutamente adictas a este ritmo porque es un ritmo muy dopaminérgico, es un ritmo muy de ¿y ahora qué? ¿Puedo con todo? Venga, un mail más, tal y cual. Y si tú no tomas conciencia de que la pausa, de que el ritual, como yo llamo esta pausa estratégica regenerativa, es lo que necesitamos para crear vidas más conscientes, te lleva. Total. Te claro, lleva. hay algo que quizás haya gente que no entienda bien, ¿no? Porque cuando... Claro. Tú llegas a un burnout, normalmente nosotros asociamos un burnout a decir estoy quemadísima, ¿no? Para decirlo que lo entendamos todos, estoy quemadísima, no puedo más ya con esto, lo estoy pasando mal y necesito otra cosa. Normalmente tú piensas en un trabajo que no te gusta, claro. Un equipo en el que no te sientes cómoda o te están, bueno, pues de alguna manera, pues eso, ¿no? Violentando en tu vida y en tu día a día. Pero claro, tú estás en un proyecto que te gusta, con un equipo que lo está y liderándolo bien, ¿no? yo. Exacto, o sea, claro, entonces, wow, es como, habrá gente que diga, ¿y cómo te puedes quemar, no? Estando así. Totalmente. Pues mira, precisamente yo me doy cuenta de esta reflexión que tú me traes, Marina, de que un burnout no solamente es en un entorno jerarquizado, manipulativo, ¿no? O en un entorno ajeno, sino que me di cuenta que yo misma estaba construyendo ese entorno, eso sí, con un liderazgo circular, con un espacio en el que poder hablar, poder sostener, pero al final, como tú sabes en la tienda roja, la ciclicidad es muy relevante. No existe un emprendimiento, sobre todo humano, porque al final yo lideraba una empresa muy pequeñita de 6 personas, ¿no? No existe un crecimiento lineal, sino cíclico. Entonces, si no somos capaces de crear sistemas o ecosistemas que nos lleven a pausar, a reconectar, a descansar, porque al final, cuando vivimos de nuestras ideas, el hacer es fantástico, ¿no? Ser personas hacedoras, pero tú no puedes crear ni construir nada en tierra que no es fértil. Totalmente. Entonces, mi cuerpo, porque además yo lo experimento mucho, obviamente también en mi mente, pero sobre todo en mi cuerpo, yo estaba agotada, pero agotada al nivel, y yo no me reconocía, porque al final yo soy una persona muy activa, muy optimista, una persona que siempre ve el vaso a medio rebosar, ¿no? Y cuando llegaba de trabajar o de hacer una conferencia, fuera a las 10 de la mañana o a las 12 o a las 6 de la tarde, obviamente también, ¿no? Pero a las 12 de la mañana llegaba a mi casa y me ponía en la cama a descansar porque mi cuerpo me decía, no puedo más. Entonces llegó apatía, ¿no? Que es una emoción muy interesante, porque sobre todo en mi vida, porque yo digo, pero si yo no soy esta persona, ¿no? ¿Qué me está pasando? Estoy... yo que soy una persona con mucha consciencia emocional porque trabajo mucho desde la emoción, la comunicación, el liderazgo, me di cuenta que estaba mucho más en emociones incómodas, con baja energía. O sea, no estaba enfadada, no estaba indignada, estaba triste, estaba desolada, me sentía sola y no estaba sola, pero yo me sentía sola. Entonces ahí no hay visión, ahí no hay, bueno, mucho menos creatividad, claro. ¿no? Y para mí durante ese año, no fue exactamente un año, pero durante ese proceso de soltar, que para mí ya te digo que fue muy doloroso, empecé aparte de ir a terapia, de hacer deporte, ¿no? De tener una vida rica en cosas que me hacen crecer y que me hacen estar positiva, pues una buena alimentación, pues unas buenas amistades, porque al final te alimenta igual una buena alimentación que una buena conversación. Totalmente, sí. De verdad. Sí, sí. Además hay estudios que lo demuestran, ¿no? Pues además me fui dando cuenta que a través de pequeñas acciones, de pequeños rituales, que yo siempre en mi vida he tenido muchos rituales porque
para mí las experiencias y las prácticas que son intencionales, para mí, son muy relevantes en mi vida, pues empecé a darme cuenta que cada vez más, a través de estos rituales, empezaba como a escucharme más y a entender qué es lo que necesitaba en ese momento. Y es a través de este viaje en el que no tenía ningún propósito ni de escribir un libro, ni mucho menos. O sea, era un viaje para mí. Una de las cosas, de las acciones que nunca teníamos tiempo de hacer en mi empresa porque no era rentable, era un retiro y decíamos siempre en Marrakech, un retiro en Marrakech. No era como la idea del retiro en Marrakech. Y ese año, cuando yo solté la empresa y despedí a todas las personas con mucho amor, intentando pues colocar y que, bueno, intentar hacerlo lo mejor, porque eran personas que habían dado su tiempo, su energía en mi proyecto, ¿no? Y era lo que me tocaba, lo que yo también sentía que tenía que hacer. Pues dijimos, este año que hemos soltado todo, vamos a hacer ese retiro. Aunque no sea rentable, aunque sea algo para nosotras. Un regalo. Un regalo. Obviamente, pues me acompañaron otras personas dentro de mi programa formativo estrella, que es Experiencialidad, que es un programa de liderazgo de experiencias formativas, ¿no? Cómo dar formaciones, cómo dar charlas, cómo convertirlo en un negocio rentable. Pues con 12 personas dijimos, pues que nos vamos a Marrakech y vamos a trabajar los rituales de marca. Ese era el contenido de ese retiro que hicimos, en el que todo, Marina, fue como, ¡wow! ¡Qué pasada! Cómo fluye todo, ¿no? Qué increíble, o sea, cómo todo ha encajado. Además fue un ritual que todas las personas que fuimos 12, lo recordamos como muy especial, porque fue un punto de inflexión, también porque un retiro lleno de rituales, pues imagínate, claro. Catalizan mucho esto, ¿no? El encontrar cada una aquel punto de inflexión o aquella práctica para cuidarse, pausarse, priorizarse o potenciarse. Y cuando volví, o sea, la intención de este retiro tiene que ser algo más que un retiro. Este retiro es un libro. Esa idea me vino ahí en la última noche, que fue además muy tienda roja, porque estábamos en una tienda roja por dentro, blanca por fuera, en medio del desierto. Claro, estáis en el paraíso de las jaimas, o sea. Exacto. Claro. Hicimos una cena que era la noche de Sherezade, de cada una contaba sus historias y yo conté esto tiene que ser un libro, ya veremos, ahora no me preocupa cómo darle forma, pero como idea ahí la sembré. Y un año después, libro. ¡Qué maravilla! Así que y dedico el libro a esas mujeres que vinieron a ese retiro. Y al final, esto es ser también una rebelde con pausa. Es muchas veces, por ejemplo, ahora hablo de las mujeres emprendedoras, ¿no? Muchas veces decimos, esto no es rentable, no voy a poner el foco ahí, ya. Pero cuando hay algo para ti que es importante, yo siempre digo, la rentabilidad ya la encontraremos. Totalmente. Porque al final, cuando es un producto, un servicio o una experiencia que genera valor, al final tú ya serás capaz de poder comunicarlo y expresarlo, ese valor. Claro. Pero que no te frene. Claro, bueno, mira, la tienda roja no es rentable. Claro. O sí, según cómo se vea, porque económicamente no lo es. Pero fíjate la experiencia que yo me estoy llevando y la devolución que tengo de las mujeres, ¿no? Que vienen y que lo escuchan. Entonces, claro, no es rentable económicamente. Exacto. Pero la rentabilidad tiene muchas dimensiones. Muchas veces, claro, obviamente una empresa tiene que generar beneficios, esto es lo que no nos han explicado, pero muchas veces la rentabilidad viene por otros medios, porque quizás cuando yo comparta esta tienda, te vea alguien que quiere venir y que dice, yo estoy dispuesta a pagar. Claro, sí. No lo sé, ahí... Total, sí, bueno, tendrá otras ramas al final, ¿no? Luego vas expandiendo el negocio y quizás si eres una parte que no es rentable económicamente, pero te sirve para nutrir y alimentar otra parte que sí. Exacto. Es donde está la rentabilidad económica, ¿no? Exacto. Sí. La clave está en crear un ecosistema que sea rentable, pero no todos los proyectos tienen que ser rentables a nivel económico. Y no todos lo son tampoco en las grandes empresas. Exacto, sí. Que muchas veces nos pensamos y no. Para mí hay algo muy importante que es entender
de dónde viene la rentabilidad de tu negocio. Claro, yo creo que esto es una cosa que pasa mucho a los emprendedores que llegamos de nuevas, y digo llegamos porque yo también emprendí un día, y es como, ¿cómo puedo rentabilizar económicamente mi negocio? ¿No? Y entonces, claro, no se te ocurre hacer algo que de repente no te esté dando dinero y te esté generando un gasto. O sea, esto de invertir en tu negocio para a largo plazo, que sea algo donde te revierta después económicamente, aquí hay un tema también, por supuesto, de educación financiera, de tema energético con el dinero, o sea, ya nos vamos como un poco al autoconocimiento, ¿no? Pero me parece súper importante también. Sí, totalmente. Al final, si tú quieres... Claro, la clave está aquí, Marina, si tú quieres crear un negocio a largo plazo, que tenga una rentabilidad a largo plazo. Por ejemplo, yo ahora mismo, después de 12 años emprendiendo, no me imagino volviendo en el mundo corporativo, no me imagino teniendo una nómina. O sea, pienso... wow, qué seguridad, por un lado, pero por otro lado a mí me limitaría mucho mi creatividad. Entonces yo en mi negocio siempre tengo partidas de inversión, ya no solamente a nivel de conocimiento, para mí y para mi equipo, O sea, para mí hay que invertir en conocimiento. Imagínate, ahora, hace 2 años la IA está en auge. No estoy convencida de si es un barco al que me quiero sumar o no sumar. La cuestión es que esta no es la pregunta, porque ya estamos todas más o menos... La pregunta es cómo lo vas a utilizar. Exactamente. ¿No? ¿Cómo voy a sumarlo sí? ¿Cómo puede formar parte de mi equipo para que me sea, no sé si decir la palabra más eficiente, o no sé en qué área yo la puedo utilizar, pero también, obviamente, igual que el retiro, ¿no? Que yo te decía, para mí hay muchas partes de mi negocio que no son rentables económicas 100% por todo, sobre todo la energía vital que se pone. Porque no es lo mismo crear un producto digital que una experiencia presencial. Es que yo, que soy fan de las experiencias presenciales, con mi equipo, es que siempre le digo, es que este proyecto tiene vida tuya. O sea, sí. Total, está impregnado de tu esencia. Sí, exactamente. Claro. Y las experiencias presenciales requieren mucha energía de muchas personas, mucha presencia, por eso son tan potentes y tan poderosas. Pero sí, yo creo mucho en invertir a largo plazo para crear proyectos que tengan un impacto. Y tú no tiene nada que ver grabar un podcast. Y mira que se puede grabar un podcast de muchas maneras. Porque yo muchas veces he grabado un podcast con mi móvil, en mi casa. Caminando por la calle. Exactamente. Bueno, caminando por la calle no, pero sí con mi móvil, porque hay momentos vitales en los que dices, priorizo la facilidad o la funcionalidad, ¿no? Porque no puedo... Y también ha habido veces que he tenido mi estudio de grabación. Los resultados son diferentes, por supuesto. Claro. Pero entiendo que tú pones la intención en cómo tú quieres hacer las cosas. Exacto. Y también el propósito, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué quieres tú conseguir con esto? Porque quizás a lo mejor a mí me interesa la frescura o el dinamismo que me da el poder grabarlo en cualquier lugar con mi móvil, ¿no? Pero en mi caso, pues es una conversación pausada, con un ritmo lento, ¿no? El poder permitirnos esa pausa en el día a día en el que vamos tan rápido, que al final es la simbología de la tienda roja, ¿no? Era el lugar donde las mujeres se reunían a menstruar cuando vivíamos en tribus, ese momento de parar la actividad. Entonces, claro, no podía hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces es pensar tú a dónde quieres ir o cuál es el propósito que tú tienes y desde ahí construirlo, ¿no? Quizás totalmente. Y también ponerte en la piel y en el lugar de las personas que nos están escuchando. Total. O sea, qué placer, porque además yo ahora veo muchos podcasts en mi televisión porque me encanta. En una tele grande, en el sofá, ¿no? Cuando antes... quizás muchas de vosotras tenéis la idea de estar haciendo cosas mientras escucháis un podcast. Sí, yo lo he hecho, lo confieso. No, es curioso porque queremos estar todo el rato como ultra estimuladas, ¿no? Es como me pongo a escribir y me pongo el podcast, o me pongo a trabajar y me pongo el podcast porque así puedo hacerlo. Y es como, no puedes hacerlo. No puedes. Esto es un mito. O sea, el tema de la multifuncionalidad o ¿no? Como es el multitasking, la multitarea. Esto es un mito. Esto es imposible. Sí. Total, pero ¿sabes que hay un estudio que explica que es un mito
y que solamente el 1/2% de la población es capaz de hacer multitarea. Bueno, es que yo pienso que hay una parte de disociación necesaria en esto. O sea, si realmente quieres hacer multitarea como tal, tienes como que disociarte, porque si no, toda tu esencia está puesta en una cosa. Entonces, cuando tú pones atención en una cosa, ¿cómo puedes poner atención en otra si no te desdoblas? Literalmente tu cerebro tiene que tener como una estructura especial para poder desdoblar estas dos partes, ¿no? Yo siempre explico que la maternidad para mí ha sido un viaje y bueno, y lo sigue siendo, pero lleno de aprendizajes y aprendo muchísimo de mi hijo, pero de verdad. O sea, muchas veces lo explico y es como para mí mi hijo es un gran maestro en muchas cosas. Y siempre explico con 3, 4 añitos que me lo encontré en la habitación, sentado, y con música puesta, ¿no? Y yo le decía, y además como súper concentrado. Claro, yo primero me lo miraba y luego le digo, sin distraerlo, ¿no? Porque tampoco quería entrar en su mundo, le digo, Jan, ¿qué haces? Y me dice, estoy escuchando música con todo el cuerpo, sentado, escuchándola, ¿no? Y es como, wow, a mi hijo le encanta la música. De hecho, él es baterista, él le encanta la batería y tiene su profe de batería y es una sensibilidad tan potente que dices, ¿cómo puede ser que nosotras escuchemos música de fondo? Total, claro. No se nos ocurre escuchar música sentadas, con presencia, o sea, como mucho bailando, pero ya es otra acción. Bueno, es verdad que es la interpretación, ¿eh? Pero ¿me entendéis? O sea, sería como, ¿cómo estamos perdiendo el tiempo de esta manera? Exacto, habría una cosa de culpabilidad, ¿no? Total, estoy loca, ¿qué hago? La gente no... Y yo siento que también es muy cultural, Marina, o sea, es la sociedad nos ha empujado, por un lado, a creer que las mujeres somos muy buenas haciendo multitarea. Sí. Esto es algo que el capitalismo, o sea, a la que te despistas, te la cuela doblada y te la cuela de, no, porque tú puedes. Claro, sí, Es tú como, puedes con todo, eres la sí, superwoman. claro que puedo, pero no quiero, ¿no? Pero es la manera como el capitalismo es tan inteligente de colártela con tantas otras maneras, ¿no? Todas las industrias en las que nos venden cosas, que es como increíble, ¿no? Y que se lucran precisamente de la desconfianza femenina o de que no haya espacios de conversación femenina o de los tabús, ¿no? Interesante. Sí. Los tabús también. Sí. Entonces, no sé cuál era la pregunta, Marina, pero... Bueno, es igual, nos va llevando. O sea, yo no me acuerdo tampoco, pero da lo mismo, naveguemos esto. Total. Gemma, ¿cómo...? Mira, fíjate, voy a explicar un poco esta pregunta. Claro. Porque yo sé que a ti te gusta mucho también lo de las palabras, ¿no? Y el significado que tienen. Y a mí me gusta mucho también. Y cómo las resignifico, ¿no? Yo pienso mucho en las palabras que utilizo y por qué las utilizo. Y cuando a veces estoy utilizando palabras y de repente digo, hostia, ¿por qué estoy utilizando esta palabra? Espérate, ¿no? ¿Y qué significa para mí? Entonces, se habla mucho de la conciliación familiar. A mí la palabra conciliación, en cierto modo, me trae como un halo de tratar de encontrar el punto en común entre cosas que están en lucha. Y me genera un poco de rechazo en ese sentido. Entonces, yo te quería preguntar, más que cómo concilias, cómo bailas, ya que hemos introducido esto y a mí yo vivo mucho del cuerpo y trabajo mucho la somática y el baile, ¿cómo bailas entre tus distintas aspectos de tu vida, ¿no? Como entre la maternidad, el negocio, tú como persona, tus espacios, tu pareja? A mí me nace decirte que la armonía no se encuentra, ¿no? Siempre estamos como buscando cómo, y es como la armonía no se encuentra, la armonía se crea, se construye, ¿no? Y entonces es entender, porque al final muchas veces entendemos la conciliación con un concepto muy reduccionista de papá, mamá o papá, mamá, mamá, niño, hijo, hija, ¿sí? Y es como la conciliación tiene muchas caras, porque la conciliación va por arriba y va por abajo. Y yo que he tenido, antes de conciliar para abajo, yo he conciliado para arriba, acompañando pues a mi suegro a morir, muy joven. Es muy complicado, es muy complejo, no nos enseñan. Esto es muy indigno, te diría. Es muy indigno.
y es muy humano, ¿no? Y es muy humilde. Para mí todo lo que es acompañar a las personas, o sea, cuidar mayores, pequeños, para mí es una dosis de humildad tremenda, ¿no? De cómo al final las humanas y los humanos pues somos como somos, sociales, naturaleza. claro. Sí. Es algo que llevamos dentro, yo pienso, Sí. ¿no? El tema del acompañamiento, o sea, y no Sí. solo las mujeres, porque sí que es verdad que bueno, pues tenemos como esa naturaleza más maternal, ¿no? Porque es algo innato en nosotras, pero pienso que es algo característico de todo ser humano al final, ¿no? O sea, Sí. quizás esta cosa Sí. social. Sí, entonces yo te diría que para mí importante entender el momento vital, para mí es súper relevante, porque no podemos dar por sentado que todos los momentos son iguales. Cada momento vital requiere otras cosas y la comunicación, fundamental también, para entender cuáles son las prioridades de todas las personas que están en la ecuación y entender cómo podemos crear red para... claro, la teoría es muy sencilla y la práctica se nos va, ¿no? Se va como, ¿no? Yo con mi marido, pues tenemos muy claro toda la teoría, pero de repente es como, no está funcionando. Claro. ¿No? Y tenemos que sentarnos y tenemos que entender el momento vital, pues si yo estoy entregando un proyecto, necesito pues que él vaya a llevar a Jan pues más días al cole, que normalmente lo llevo yo, o si por las tardes, pero para mí, el espacio para mí, tener espacio para mí sola o con otras personas, pero sola es muy relevante cada día. Y mi marido también necesita ese tiempo para él. Entonces, claro, quizás por eso solo tengo un hijo, ¿no? Porque es verdad que la ecuación se va complicando. Pero yo intento proteger mucho esto. Sí, es que bueno, pienso que un poco una cosa es el plan que nosotras trazamos y otra cosa luego es la vida. Entonces, Eso por por supuesto. supuesto, la organización al final no Sí. deja de ser un ente vivo porque van surgiendo, pues lo que tú dices, Por ¿no? supuesto. Cuando dices, vamos a mirar el contexto en el que estamos, esto es constante revisión porque cada día pasan cosas. Claro. O sea, yo he venido a una hora, pensaba que iba a llegar y he llegado con 5 minutos justo para montar todo y tal. Claro. ¿No? Mi plan era uno y la realidad era otra. ¿Cómo me adapto yo a esto también? ¿No? A mí esto es un tema que me he trabajado porque yo soy muy de organizarme las cosas, me gusta. Pero claro, dentro de esa organización es como, vale, Marina, sí, organizada sí, pero hay que tener esa apertura de, bueno, y si no sale como tú esperabas, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, es que, bueno, para mí nada me sale como yo espero. O sea, o sea, no, nunca nada sale como yo espero. En lo positivo y en lo negativo, quiero decirte, muchas veces sale mejor y otras sale peor. Yo creo que es muy importante intencionar, entender cuál es la intención y empezar a trabajar con menos expectativas. Porque creo que las expectativas es lo que mata más, más sueños, ¿no? O más liderazgos. Trabajar con expectativa es trabajar con irrealidades. Para mí la expectativa viene de fuera, ¿no? De yo he visto esto y quiero que me salga así. Y es como, bueno, puede ser que sí o puede ser que no. Pero para mí la intención, cuando proyectamos con intención, es como, a mí me nace hacer esto y dentro de lo que está en mi mano, yo voy a hacerlo. Y si no voy a poder llegar, que a mí también me ha pasado hoy, ¿no? Mucho calor, mucho tráfico, y yo lo que he hecho es enviarte un email. Marina, vengo 3 minutos, 5 minutos tarde. Tenlo en cuenta, ¿no? Porque para mí la comunicación siempre es la mejor opción, ¿no? Y siempre como traer propuestas para que tú también te puedas organizar, ¿no? Pero yo creo que sí, te diría mucha apertura, mucha comunicación honesta, ¿no? De cuáles son las necesidades de todas las personas. Y te diré que incluso mi hijo está en esta conversación, ¿no? Bueno, tenemos que entender
desde pequeños la importancia de hablar de cosas que a veces pues no son cómodas, Claro. ¿no? Y que requieren negociación, ¿no? Yo siempre a mi hijo le digo, ya, pero explícame por qué yo tengo que comprarte o quedarte un helado ahora, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a pensar, pero no solamente a pensar, sino también en entender a la persona que tenemos delante, que yo creo que la empatía y la humanidad es algo que últimamente, ¿no?, vemos como muy amenazado, en el sentido de que, bueno, vivimos un momento muy individualista y muy polarizado. Sí, total. Yo creo que un poco trae todo, ¿no? La rapidez, trae también esto, ¿no? El no fijarte ni siquiera en ti, como te vas a fijar en los demás, ¿no? Claro. O sea, esta desconexión absoluta. Bueno, es muy de todo. supervivencia, Marina. Sí, o sea, al final, total. ¿no?, cuando estamos en un momento donde hay muchas crisis y además hay una persona que está al mando de una de las potencias mundiales más relevantes, ¿no?, que amenaza con hacer la paz a través de la guerra, ¿no?, que dices, ¿he entendido bien esto? ¿Cómo funciona esto? Sí, y que es imprevisible también, porque de repente te sale... Y que hay mucho ego y que, ¿no?, y al final es como, pues claro, pues hay un instinto de supervivencia de decir, o me disocio de todo esto y me creo mis entornos seguros, que yo es algo que realmente, o sea, no, quiero estar informada, pero también quiero proteger mi paz mental y sobre todo la de mi hijo, porque una cosa somos nosotras, que somos capaces de discernir, pero mi hijo, hubo un momento en el que me preguntaba cada día si podía haber una guerra en Barcelona. Entonces fue como, vamos a dejar de ver noticias, porque, claro, sí, total. Bueno, al final... no quiero que mi hijo esté preocupado por eso. No sabes cómo recibe, ¿no?, las cosas. Claro. Cada uno tiene luego su lectura. Exacto. Totalmente. Y su sensibilidad. Pero Total. sí. Yo hace tiempo que no veo las noticias. Y fíjate, yo soy periodista, Gemma. ¡Wow! O sea que esto es algo que mucha gente me es dice, un oxímoron, ¿no? también. Claro, ya. Como, ¿cómo puede ser? Pero digo, es que me niego, porque además también te cuentan lo que quieren. Las noticias que recibes son prácticamente todo negativo. Entonces yo elijo esto en mi día a día. Elijo esta fuente de negatividad absoluta. Oye, ¿qué quieres que te diga? Pues decido que no, ¿sabes? O sea, si puedo decidir, decido que no. ¿Y las redes? Las redes sí, pero estoy muy desconectada de la política en general, vale. ¿sabes? Es algo que intento evitar activamente, ¿sabes? Sé que tiene también su parte de decir, bueno, pues estás desconectada de lo que pasa en el mundo, ya me entero por otros lugares, porque al final siempre llega alguien y te explica, ¿no? Y sí que tengo como un halo, pero no lo busco activamente y tampoco me vienen, porque las redes tú sabes que te viene lo que buscas. Si buscas gatitos, te vienen muchos gatitos. Total, pero a mí, pues yo no sé, mi algoritmo no debe de funcionar muy bien, pero yo el último año estoy muy drenada de información que no me interesa y que sobre todo como mujer rechazo. O sea, cuerpos, información que son tonterías, gurús de todo, de cómo hacerte más rico, de cómo proyectar autoridad, de cómo, ¿no? Que es como, me siento muy infoxicada, por eso recomiendo mucho los detox digitales. Totalmente. TikTok, por ejemplo, yo no puedo entrar. Sí, es que no puedo. Instagram para mí es mucho más amable, pero te diré que no. En cambio, mi algoritmo de YouTube está muy bien domesticado. Y me es más amable. Claro. Me es más amable, sí. Casi todo lo de YouTube me interesa. En cambio, en Instagram digo, madre mía. Sí. Bueno, es que también hay cosas que se ponen como de moda, ¿no? Y entonces, claro, hay mucha más y te llega. O sea, es que aunque lo quieras evitar, te llega, lógicamente. Pero bueno, también es un gusto decir, esto no lo quiero. Bloquear, ¿no? O sea, yo no bloqueo. No, pero que a veces te pregunta, ¿no? O sea, te sale en una publicidad, ¿te interesa? No me interesa. Es como, no lo quiero en mi vida, ¿no? Y es como un gusto especial también. Total. Gemma, ¿qué es un ritual? Un ritual es una práctica, sí, o sea, es una práctica, no es la idea, no, tú estás haciendo, es una práctica intencional. Yo lo llamo un portal a un sentir nuevo, es decir, un ritual, lo importante no es el resultado, es lo que me lleva a
el punto final, que es un estado emocional, no es un resultado. Por tanto, un ritual es una práctica intencional, emocional, que tiene significado para ti o con la persona con la que estás haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos haciendo una conversación que a mí me parece muy ritualística, porque para las dos tiene un significado estar aquí, gozando de la conversación. No queremos llegar a ningún sitio, de hecho no queremos ya que se acabe. Exacto. Y cuando acabemos seguramente vamos a salir más conectadas cada una con una misma, pero a la vez con las dos, ¿no? Porque al final es una escucha. Esto es un ritual, una práctica que además tiene muchos beneficios. En los últimos años, algo que a mí me fascinó, en los últimos 10 años he empezado a estudiar el ritual neurocientíficamente desde el punto de vista psicológico. Siempre se había estudiado el ritual desde el punto de vista o sociológico o antropológico, ¿no? Al final, sí, la identidad, lo que me hace, ¿no?, que sea de aquí, las tradiciones, la cultura, pues siempre es algo que une a las sociedades, ¿no? Pero desde el punto de vista neurocientífico, psicológico, no se había estudiado. Y fue algo que realmente cuando yo empecé a meterme a leer papers dije, wow, esto es lo que yo he hecho en este año y que me ha ayudado a estar más conectada conmigo. Y además son prácticas que tú puedes hacer, que puedes construir de diferente temática, porque muchas veces asociamos lo ritualístico a lo místico. De hecho, me he dado cuenta, Marina, total, que la palabra, porque yo con este libro, No es casual, es el poder del ritual, mi visión, tú sabes que yo siempre le hablo a la emprendedora, a la mujer líder, a las empresas, me encanta hablar de negocios, negocios conscientes, y siempre el propósito del libro ha sido cómo puedo acercar los rituales a las mujeres líderes, empresarias o incluso a las empresas, cómo podemos conectar a las personas, a los equipos, a las comunidades a través de los rituales. Pues fíjate que ritual es una palabra tan potente que a muchas personas hacen ¡oh! Claro. ¿No? Y esto es lo que yo me estoy encontrando ahora, ¿no? Y es muy interesante porque desde el punto de vista de la neurociencia, pues se han demostrado muchos beneficios. Y es un poco lo que intento divulgar con este libro, que al final es como poner como pilares de lo que a mí me ha sucedido en este burnout que yo experimenté. Entonces, ¿te cuento los beneficios, por ejemplo? Venga. ¿Te apetece? Vale. Pues mira, uno de los beneficios es el foco. Vale. Es como los rituales, no sé, que son prácticas con un ceremonial muy concreto. Obviamente cada una puede tener su ceremonial, pero tú sabes que en un ritual hay algo que cataliza el ritual, luego hay como un desarrollo y luego hay un final. Pues los rituales nos ayudan a estructurar pensamientos, a activar nuestra presencia, que es algo que hoy en día, en un mundo hiperestimulado, hiperconectado, pues no nos hemos dado cuenta, pero en los últimos 20 años, según Gloria Mark, que es una de las neurocientíficas que cruza, esto es súper interesante, cruza atención con tecnología y sobre todo redes sociales. Cómo la atención y las redes sociales, el uso, porque ya llevamos más de 20 años, ¿no? Pero ahora se puede también estudiar con mucho rigor qué ha pasado. Pues hemos perdido en los últimos 20 años el 70% de nuestra capacidad para concentrarnos. Increíble. O sea, no lo digo yo. ¿No? Y además cuando lo traigo a mis conferencias o presentaciones, muchas veces les pregunto a las mujeres, ¿tú no sientes que a ti te cuesta focalizarte? Total. Porque es muy fuerte, Marina, pero yo estoy concentrada en mi oficina, consciente, voy a redactar esto, voy a hacer un post, lo que sea, o a redactar una propuesta, ¿sí? Estoy escribiendo y al cabo de 3 minutos me voy al móvil. Es como, sí. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Pero si estás escribiendo, te bloqueas y lo que haces es estímulo, en vez de estar ahí sosteniendo el dolor o atravesándolo. ¿Por qué? Aburrimiento, disociación, o porque es esta dopamina barata que buscamos, ¿no? Lo que buscamos, lo que al final la dopamina
que nos da un social media, ¿no? Que al final es como, hay un contenido, un gatito, otro gatito, ay, like, ay, recompensa, ay, me ha contestado, ay. Todo esto pues nos hace sentir motivadas, bueno, nos hace sentir bien, ¿no? El sistema dopaminérgico es como lo que nos da placer rápido, ¿sí? Pero acaba en adicciones muy graves. Total. ¿No? Sí, sí. Pues el foco, súper relevante. Por otro lado, y este para mí es uno de los grandes descubrimientos, nos da bienestar emocional. Es decir, los rituales son grandes reguladores emocionales. Por tanto, nos permiten de pasar de una emoción incómoda a una emoción más cómoda. Vale. Por ejemplo, uno de los experimentos más relevantes que se hicieron en Harvard fue que pusieron a un grupo de personas, lo dividieron en dos y les dijeron escenario para hablar o cantar en público, ¿sí? Hablar en público es uno de los terrores, de los miedos más extendidos en el mundo. Es algo fascinante, ¿eh? Y bueno, a estos dos grupos, a uno le dijeron, vamos a hacer un ritual antes de cantar, porque el ritual te va a ayudar a cantar mejor. Y la práctica que les hicieron, 1, 2 y 3, ¿vale? Es igual la práctica. En el otro grupo, la misma práctica, pero no les dijeron ni que era un ritual, ni nada. ¿Sí? Para que veas también el impacto de lo que decimos y de cómo nos lo decimos. Pues cuando salieron a cantar, el primer grupo, el que hizo el ritual, performeó mucho mejor que el segundo. ¿Sí? Perfecto. ¿Pero por qué? Porque la ciencia lo que siempre busca es, ¿pero por qué? Claro. ¿Por qué? Y es porque el ritmo cardíaco era mucho más bajo. Cuando nosotras estamos relajadas, serenas, presentes, performeamos mejor. Esto es brutal. Esto, claro, lo podemos llevar a hablar en público, lo podemos llevar pues, antes de sentarnos aquí, Marina decía, vamos a respirar, vamos a beber, vamos a... Sí, porque al final es aquello, tú sabes que al principio habrá 3 minutos de incomodidad, seguramente a muchas mujeres también les pasa lo mismo, en una reunión, en una conversación, tenemos los 3 minutos de incomodidad en los que tú tienes que entender qué le pasa a tu cuerpo y también a tu mente, ¿eh? Total. Porque es un combo. El miedo es un combo de cuerpo-mente brutal. Sí, sí. De qué te dices, ¿no? Y ahora me he perdido. Y de sostenerlo y de porque tú sabes que después del minuto 3 tú ya estás. De hecho, Claro. no te quieres ir de aquí. Es como, no, yo ahora ya... ¿no? Ya estoy bien. Ya estoy bien, estoy perfecta. ¿No? Y al final es muy relevante. El último es la conexión. Es que los rituales, tanto a nivel individual como colectivo, nos ayudan a conectarnos mejor. De hecho, las personas necesitamos conectarnos con otras personas. Uno de los estudios más longevos, también llevado a cabo por Harvard, lo que mide, la propuesta de ese estudio de casi 80 años de longevidad, fue estudiar qué hacía a las personas vivir una vida feliz, saludable y longeva. Y el resultado fue muy claro y además muy sorprendente, y es la comunidad. La calidad de las relaciones es lo que hace a una persona vivir más años y mejor y más feliz. Y es como, wow, o sea, qué fácil o qué complejo, Sí. ¿no? Depende, pero qué accesible, Marina. Sí. Porque al final Sí. entender, comunicarnos, escuchar, crear relaciones que tienen sentido. Entonces los rituales, por ejemplo, en tu familia o en mi familia, cada familia tiene sus rituales. Sí. Algunos vienen del legado, ¿no? De lo que nuestros abuelos o abuelas, algunos no los entendemos, algunos, y digo, algunos son vergonzosos, porque Sí. yo pienso en las Navidades, ¿no? En casa de mi madre, que yo siempre cuando era adolescente decía, qué vergüenza. Y ahora digo, pues esto es lo que hace a mi familia, Claro. ¿no? Y también el poder de cómo nosotras estamos creando en nuestra familia, o real o escogida, porque al final la familia también son los amigos y las amigas, y los grupos que nosotras construimos. ¿Qué nos hace a nosotros ser quienes somos? Yo, por ejemplo, con mi grupo de amigos y amigas, los festivales de música
O sea, es lo que nos ha unido, el amor a la música, el ir a ese concierto, ¿no? Y al final eso es un ritual. Y es increíble. Entonces, para mí estos 3 beneficios son los que, lo que la neurociencia confirma y reafirma del poder de estas prácticas de presencia intencionales, que pueden ser pues desde escribir, respirar, mover el cuerpo, porque al final para mí los rituales son cuerpo, mente y esencia, es decir, para mí son prácticas muy holísticas. Lo que a ti te funciona, Claro. Marina, es que a ti te funciona y tiene significado para ti. Y para mí, por ejemplo, mi café por las mañanas es sagrado. Claro, y ya no solo el café, es cómo tú te tomas el café, Por ¿no? supuesto. Porque entiendo que ahí está un poco el convertirlo en un ritual. Exacto. Porque el ritual no es el qué, es el cómo. La misma acción la puedes hacer, por ejemplo, para mí bailar es un ritual también. Pero sí que es verdad que puedo puedo ir a clase de danza y puedo ir sin pensar que ¿no? Pero puedo también estar en mi casa y decir, necesito conectarme conmigo, y puedo hacerlo como un ritual. O me puedo beber mi té porque tengo sed y me lo puedo beber rápido porque lo que quiero es funcionalmente hidratarme, o puedo comprender y conectarme y pensar, ¿quién ha hecho este té? ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Y qué rico? Y Marina lo ha traído. Y qué rico beberme este té de una manera mucho más consciente, ¿no? Y puedo tardar un minuto en bebérmelo y después estar mucho más conectada conmigo. Es decir, la misma acción la podemos hacer como un hábito, como una rutina, como un ritual, pero lo importante es que para ti lo sea. Y si para ti lo sea, Total. quiero decir que hay personas que es un ritual lavarse los dientes. Para mí, lavarme los dientes es un hábito. Pero, oye, cada uno... Claro, ahí entiendo un poco porque la diferencia, ¿no? Quizás, o que hay como de diferenciación entre un hábito o un ritual o demás, es entre una de las cosas la presencia, ¿no? Tú lo que estás llevando todo el rato, y eso es lo que a mí me trae, presencia absoluta en lo que estás haciendo, ¿no? Absolutamente. Y la intención, la presencia, la atención, o sea, son como partes de un mismo todo que son necesarias Absolutamente, para hacerlo Marina. ritual. Y además has dicho una palabra muy clave, la presencia, que para mí es intención más consciencia. Es decir, estoy haciendo esto, muchas veces hacemos muchas cosas y no somos conscientes. Y la cuestión es que muchas veces vamos a sitios, por ejemplo, a mí esto me pasa mucho conduciendo, que llegas a un sitio y dices, no sé cómo he llegado, no lo recuerdo, ¿no? Y en cambio, cuando ponemos consciencia, presencia, estamos enfocando la energía, la estamos cuidando. Quizás es una práctica para decirle a nuestra energía, hey, soy consciente de que donde pongo la energía pasan cosas. Totalmente, o sea, hay estudios neurocientíficos y físicos de la física cuántica que es así, o sea, realmente donde tú pones la energía, tú lo creas, ¿no? Al final Total. Entonces, yo siento que los hábitos son maravillosos, es decir, la manera como automatizamos prácticas para que no gasten nuestro fuel cognitivo, ¿no? Yo no puedo pensar que llego a mi casa y me tengo que quitar los zapatos, eso está integrado. Yo no puedo pensar en mi higiene matutina, está integrada, ¿no? Y así como N cosas, ¿no? Sí que hay muchas cosas que cuando pongo conciencia de cómo las hago, cambia absolutamente los resultados. Porque cuando me traigo de vuelta, cuando pongo mi energía y mi foco, es que es otra cosa. Claro, también ahí está lo que tú decides hacer un ritual. Claro. Porque, por ejemplo, yo qué sé, la higiene, ¿no? Ya no te digo lavarte los dientes, pero, por ejemplo, hacerte, ¿no? Quitarte el maquillaje, el tal... Puedes dedicarle tu tiempo, ponerte tu velita, por supuesto. Hacerlo de una manera especial y al final pues también será por supuesto. Tu espacio, ¿no? Y será, o sea, es como, puedo hacer la higiene de una forma o la puedo hacer de otra forma. Por supuesto. Y muchas veces cuando hay, porque yo siempre explico hábito, rutina, ritual de esta manera, hábito, rutina, ritual, porque es de menos energía a más energía. La rutina lo que hace es organizar la rutina lo que nos da es estructura. Y la estructura también es súper relevante, porque nos ayuda, fíjate que en los peques, en el cole de mi hijo, por ejemplo, tienen asignaturas de rutinas, la aula de rutinas. Claro, porque la rutina es lo que hace a una persona tener esa
disciplina en el sentido de generar una estructura, no de castigar a nadie, ¿no? Que hay muchas veces hay muchas palabras que están como un poco mal entendidas. Para mí la disciplina, es decir, la consistencia, la estructura, yo te diría que es una de las claves del éxito en esta vida. Porque si solamente seguimos la pasión o cuando estamos motivadas, ¿no? Eso se acaba. Entonces, para mí, la consistencia en, por ejemplo, escribir un libro es un acto de consistencia absoluta. O sea, tú te crees, es un proceso dolorosísimo en el sentido de que tú empiezas muy ilusionada, pero luego, yo siempre digo, a mí me encanta escribir los índices de los libros, ¿no? Porque me encanta. Además, son muy creativos, le dedico mucho tiempo, me ayudan mucho a estructurar todo el libro, pero luego escribir. Yo a mi editora le decía, yo ya he hecho el índice. Que lo Que no hay nadie, no tenéis aquí nadie que lo escriba el libro. Porque es muy doloroso y cada día página en blanco. Claro. Madre mía, y sigue. Y claro, pues esto es lo complejo, tener esa rutina, esa estructura. De hecho, yo he hecho este libro a base de rituales que me permitían ordenar diferentes acciones, pero cuando yo me metía, buscaba entrar en un estado de foco total. Entonces, con mucha conciencia en cómo entro, de qué manera entro, cuánto tiempo estoy, ¿sí? Porque no puedo estar 8 horas escribiendo. Claro. No, yo no puedo. Entonces, como mi rutina era como de 3 horas más o menos aproximadamente, y no 3 de escritura. Incluía cuerpo, mente, sentidos, emoción, ¿no? Con mucho foco y sin juzgar, porque al final para mí no era relevante una hoja final. Para mí lo relevante era sentarme y estar ahí. Disciplina. Sí. Persistencia. Exacto. ¿Que tengo muchas ganas de mirar mi móvil? Por supuesto. Por eso mi móvil no está cerca. No, claro, al final hay que ayudarte ¿no? Si tú después tienes una disciplina muy potente, pues todavía es más potente tenerlo ahí cerca y decir, ¡buah! No lo miro, claro. no lo miro. Mira. Sí, cada uno sabe sus recursos, Exacto. ¿no? Oye, yo puedo Exacto. o no puedo, no pasa nada, pues Exacto. me lo pongo en la otra habitación porque sé que no lo sostengo. Si lo tengo ahí, lo voy a querer mirar y no quiero. Exacto. Intentaba entrar en ese estado de flujo, que se dice que es un estado en el que entras en otro mundo, sí, porque para mí un ritual, por eso te digo, es entrar en un espacio muy liminal. ¿Cómo sería, Gemma, se me ocurre, hacer de tu vida entera un ritual? ¿Esto es posible? Qué pregunta más interesante. ¿Por qué no? O sea, al final yo pienso que sí, no creo que el mundo de hoy en día esté hecho de esta manera, pero yo siento que nuestras abuelas, mi abuela, por ejemplo, trabajadora de la tierra, payesa, que trabajaban ya no solamente con la luz del sol, con las estaciones, entendiendo muy bien lo que les decía la tierra, y toda la manera como ellas trabajan o trabajaban, o mi madre, por ejemplo, muchas historias que me cuenta, ¿no? Pues de que tenían pues el vestido de domingo, el vestido de entre semana, ¿no? Pues no sé si eran muy conscientes o porque no tenían tanto, no tenían tanta abundancia, pero sí, yo creo que ellas vivían de una manera, porque todas estas historias que nosotras nos montamos en la vida moderna, de irnos a desconectar de nuestra vida a Bali, esto a mí me parece muy disociado, cada una que haga lo que necesite, ¿eh? Pero yo cuando hablo de ritual me refiero a prácticas muy accesibles, porque las puedes hacer sin nada de inversión contigo. Una respiración, un escribir, un cómo comes o cómo bebes, ¿no? Una cita contigo. Y en el libro explico mucho también que para mí, por ejemplo, para mantener mi creatividad, yo necesito citas conmigo creativas. También me he dado cuenta que en mi equipo, como empresa del sector creativo, necesitamos tener rituales de equipo creativos para poder nutrirnos, porque es relevante para nosotras. Entonces, sí podría ser, pero también con mucha conciencia de que también necesitamos
soltar y no estar presentes todo el rato, ¿no? Cuando estamos con presencia plena, estamos gastando mucha energía. Claro. Porque estamos ahí. Entonces también necesitamos espacios para descansar, para entretenernos. Muchas veces vemos el entretenimiento como algo naif o como algo, ¿no? de no sé cómo decirte, como algo, sí, pueril o que no me está nutriendo. Y para mí el entretenimiento es muy relevante. Claro. Es decir, una buena novela, una buena serie, ¿no? A mí, claro que estoy conectada conmigo, pero no estoy pensando en mí. Estoy en otra historia, ¿no? Entonces, para mí el entretenimiento me ayuda a también tener una conversación, pues una tierra fértil en la que crear y construir. Pero fíjate que, o sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Y creo que también el entretenimiento depende de lo que tú elijas, ¿no? Claro. Al final, porque hay, como hay de todo, pues también ahí es, bueno, puede ser mejor o peor, ¿no? Al final, ¿qué decides tú? Pero también hace falta presencia en el entretenimiento, porque a mí me pasa, ¿eh? Yo tengo una hija adolescente y es como, estamos viendo una peli, no estamos con el móvil. Claro. Y de repente me sorprendo yo cogiendo el móvil y digo, claro. ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Claro. O sea, claro, no, por favor. Entonces yo conscientemente digo, no, ahora estamos viendo una peli, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Marina? Que esto nos pasa ahora, porque estamos tan adictas a nuestra tecnología que no tenemos ni soberanía digital. Es muy fuerte, ¿eh? A mí, mi hijo también me dice, vemos peli, pero vosotros no miráis el móvil, ¿eh? Claro. Y te quedas tiene razón. Sí. Nos cuesta mucho. De hecho, yo explico un ritual que a veces lo puedo cumplir y a veces no, pero que intento cumplirlo, que es los domingos. Los domingos no hay conexión digital, sobre todo en redes, sobre todo, ¿no? Porque lo notas mucho, la manera de pensar, la manera de comunicar. Sí, o sea, esa atención fragmentada. Es que tenemos la atención muy fragmentada. Entonces, realmente nos cuesta esfuerzo estar 2 horas viendo algo, haciendo una única cosa. Sí, aunque sea algo que tú has elegido, que dices, quiero Exacto. ver esta peli porque me interesa. Y dices, exacto. ¿por qué? Estoy perdiendo yo la atención de Sí, ahí, ¿no? es Total. increíble. Así que sí, no, absolutamente. Sí. Y al final, el entretenimiento, o sea, tú verás cuando algo es entretenimiento, cuando acabas, sales más nutrida que drenada. Muy bueno esto. Porque muchas veces consumimos contenido que cuando yo lo consumo, acabo y digo, uff, qué... ¿no? Por ejemplo, ahora, no sé, se me ocurre en Netflix todas estas series oscuras, o las superficiales, de estilo de vida, pero muy, bueno, en fin, cada una, ¿no? Cada uno tiene sus gustos, No, por supuesto, sí, yo no juzgo esto, digo, si después de verla te sientes como, ay, qué nutrida, qué empoderada, qué inspirada, perfecto, eso te ha nutrido. Si cuando acabas es como te has disociado, ¿no? Es como que hay algo quizás que tienes que atender. Que hay una parte ahí totalmente de conocerte y escucharte, porque al final cada uno tiene su propio sistema nervioso y hay cosas que activan a uno y no activan a otro. Entonces una misma conversación, una misma serie, a alguien le puede estar flipando y otro puede estar diciendo, pues se me están generando aquí cosas que me estoy hasta cabreando y todo de los diálogos, ¿no? Claro, y puede ser un guilty pleasure, porque yo creo que no hay guilty pleasure, o sea, lo que es un pleasure para ti, pero yo este año... que tenía mucha curiosidad, por ejemplo, para ver este reality de la Isla de las Tentaciones, porque digo, es que vi a un hombre gritando, o sea, era imposible no ver esta historia, ¿no? Vi a un hombre gritando y digo, voy a ver esto, porque por curiosidad, para entender, y para mí fue como un disparador de, ahí no es. Total, sí. Claro. Esto no es para mí. Para mí no es, y cada una y que decida, pero a mí eso me genera... como mucho estrés y también mucho enfado. Sí, porque creo que hay mensajes de empoderamiento muy mal entendidos, muy confusos, sobre todo para las mujeres más jóvenes, el empoderamiento entendido del revés. Totalmente. O sea, y me enfada mucho. A mí esto me pasa mucho y me pasa mucho también, tengo una hija adolescente y me pasa muchísimo con la música, porque ella adora el reggaetón. Y yo, claro, sí, mamá, el ritmo, bueno, sí, el ritmo, pero es que esas letras
O sea, nosotras tenemos debates en casa, ¿eh? Claro. Y de hecho analizamos, tú te Claro. das cuenta de esta letra y vamos un poco conversando, ¿no?, sobre esto. O sea, yo sé que ella pone conciencia, pero es que por mucha conciencia que tú quieras poner, al final la música te está entrando a un nivel neurológico Sí. que llega a un punto que tú no puedes ser consciente 100%. Hay mensajes que ahí te están calando al inconsciente. Hombre, a saco. por supuesto. O sea, luego el trabajo de terapia que va a tener mi hija, Por que le voy a tener supuesto. que pagar, vamos, no lo quiero ni pensar, pero sí, a mí me cabrea enormemente esto. Ya. Y bueno, al final, no sé, es poner conciencia en otros puntos para ir equilibrando. Comunicar, al final, es podemos hablar de este tema, que a mí me incomoda, y yo siento que solamente trayendo esto y abriéndolo y conversándolo, para mí es lo que tenemos que hacer como madres. Sí, sí. Acompañar, y entiendo porque, obviamente, siento que esto es muy generacional, Marina. Es Sí. decir, yo siento que mis padres seguramente no entendían la música que yo escuchaba. ¿No? Y Sí. aquí, Yo ahora lo aquí pienso vemos que nos esto. hacemos mayores, ¿no? Sí. De decir, ostras, es verdad. Lo que pasa es que, claro, no por las mismas razones. O sea, fíjate, yo escuchaba una música muy reivindicativa, ¿no? No, cero o sea, también música comercial, ¿eh? Pero, por ejemplo, ahora me viene Madonna, ¿no? O sea, Madonna era súper reivindicativa. Sí. Sus letras súper reivindicativas, con colectivo, con... Y claro, yo siento que es verdad que hay muchas mujeres haciendo, y muy jóvenes, también haciendo una contracultura, ¿eh? Pero Sí. a mí estos mensajes, claro, me preocupan. Sí. Porque digo, con lo que hemos luchado, o sea, con lo que hemos avanzado, que ha sido mucho o ha sido muy poquito, depende de la perspectiva con la que lo mires, ¿no? Pero pienso, wow, ¿cómo puede ser que nos la vuelvan a colar? Sí, sí, total. Bueno, yo pienso que siempre va a haber estas dos, ¿no? Cosas, de estas Sí, dos tira sí, y afloja, sí. y unas veces históricamente la balanza se va a decantar más de un lado y otras veces será del otro, o sea que aleatoriamente, ¿no? Pero pienso que siempre tienen que existir esas dos y al final, pues tú también decidir dónde posicionarte tú, ¿no? Porque esto va de posicionarse Total, también. que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar, que nos hagan posicionarnos y que nos hagan avanzar. Total. Cuantas más cosas que no estés de acuerdo, va a traer más diálogo, más Total, poder, ¿no? sí. De ir abriendo la mente también a otros espacios. O sea que, sí. Genial. Gemma, yo hay una pregunta que me gusta también hacer a todas las mujeres y que ahora lo he cambiado en la segunda temporada porque antes era otra. ¿Vale? Pues y ahora, estupendo. pues como tú vienes a esta segunda temporada, pues te la voy a preguntar a ti. Si tú tuvieras todo el tiempo del mundo, todos los recursos económicos, todo del mundo, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Del mundo o de mi vida? Del mundo. Ay, O poner tu foco. es que yo siento que, claro, te diría, primero de todo, las guerras, el hambre, ¿no? Como, sí, pequeños parches que al final son consecuencia de una historia y de muchas cosas que hemos permitido, ¿no? Como por ejemplo el colonialismo, ¿no? Y que no es nuestra culpa, pero en el fondo es nuestro legado también, ¿no? También te diría que las mujeres, o sea, que nosotras como mujeres en España en el siglo XXI somos unas privilegiadas, pero unas privilegiadas de primer nivel. Total. De primer nivel. Y es increíble o sea, las diferencias, los feminicidios. Esto me gustaría mucho cambiarlo a nivel... sobre todo, mira, ya digo a nivel de conciencia, o sea, entender que yo viajé en un viaje a la India hace 5 años y me dio un meneo brutal y pensé que las mujeres, la manera como criamos, cómo construimos, cómo generamos espacios circulares, cómo lideramos, cómo generamos espacios de poder compartido, no para mí, para todas, cómo avanzamos. Yo siento que las mujeres ocupan pocas posiciones de poder
precisamente porque estamos en una situación muy compleja. Yo me encantaría cambiar esto, me gustaría ver la equidad real, me gustaría ver el mundo liderado por mujeres, para ver qué cambia, para ver cómo cambia, porque lo que vemos hasta ahora no funciona. Solo nos lleva a más dinámicas de poder jerárquicas, a más egoísmo, a más ego, a más competitividad, polarización, bueno, guerras. Para mí una guerra es un fracaso absoluto. Total. Y es que me cuesta mucho, o sea, me cuesta mucho entender cómo a día de hoy, como sociedad, podemos permitir esto. Pero claro, nuestro día a día, Marina, cada una, tenemos nuestros retos, pero deberíamos estar cada día en la calle manifestándonos de cómo puede ser que, ¿no? Entonces, ya lo sé que queda muy Disney, pero yo te diría, me encantaría poder ver el mundo desde una óptica más femenina, pero sobre todo en las esferas de poder, con un liderazgo más femenino, más plural, más diverso, más equitativo, para ver realmente si estas mujeres son capaces de poner la vida en el centro, la vida en todas las formas. Porque yo con las mujeres con las que me relaciono, empresarias, líderes, tienen esta manera de construir. Total. Sí, nos han vendido, ¿no?, como una imagen de la mujer que, y esto es una cosa súper patriarcal, ¿no? La mujer que no puede estar con otra mujer porque, ¿no? Oye, es que cuando las mujeres se juntan y están todo el día puteándose, no. Terrorífico. Perdona, esto, Sí. ¿quién ha puesto este mito sobre la mesa, ¿no? Pero es que muchas personas lo repiten, Marina. Totalmente. Y yo Total. siempre digo, es que no es un tema de género. Hay mala gente, hay personas también con realidades diferentes, realidades complejas. Quiero decir, muchas veces cuando hay un conflicto, tenemos que ser capaces también de ver más allá, porque solamente vemos cómo nos ha afectado a nosotras mismas. Claro. ¿No? Entonces, al final, yo tengo mi óptica de verdad, ¿no? Y siempre, cuando tengo un conflicto, y no es fácil, y no todas las personas son capaces de hacer esto, pero yo siempre digo, aquí está habiendo un conflicto, podemos hablar sobre este conflicto, y hay muchas personas que, no, vale, lo que tú digas, y es como, no es lo que yo diga. Claro. Yo quiero entenderte a ti y quiero escuchar tu visión, tu verdad. Al final, claro, y no solamente porque no sea verdad o porque sea tu verdad, sino porque hay un 360 que yo no estoy viendo, ¿no? Entonces, esto me parece muy potente, pero lo que tenemos que destruir es, o sea, al final una mentira repetida N veces se acaba transformando en una verdad. Entonces vemos evidencia. ¡Ay, sí! Porque claro, esa mujer, es verdad, esa amiga de instituto me hizo bullying, es verdad. Sí, claro, o sea, todas a cierta edad hemos vivido muchos conflictos en nuestra vida porque la vida es conflicto. Seguramente ha habido más mujeres que hombres, seguramente porque mi vida está repleta de mujeres. Claro. Por tanto, estadísticamente es lógico. Pero nunca son mujeres, siempre son personas. Total. Siempre son personas. Bueno, y también está un poco donde quieres poner tú el foco, en la persona que me hizo esto o en las 20 personas que no me lo hicieron. Claro. O sea, al final, ¿dónde pones tú el foco? Sí. En general, la vida, sí. ¿no? Sí. Es verdad que cuando somos adolescentes o veinteañeras o pequeñas, no tenemos las herramientas para ver así. Por eso me parece muy potente, al menos yo no las tenía, y yo le intento dar a mi hijo en la base de lo que puedo, ¿no? Pero intento traérselas a él para que ya pueda desde pequeño entender pues que, bueno, que las palabras no hacen daño, pero que las palabras son importantes, ¿no? Que una amistad se tiene que cuidar, que tiene que ser recíproca, que, no lo sé, en ejemplos que ahora me nacen, pero que creo que es muy relevante darles a los pequeños, y sobre todo en la adolescencia, que me parece una etapa súper vulnerable, en la que tú te estás construyendo a ti misma, pero que un conflicto te puede moldear, porque a mí me han moldeado muchos conflictos cuando yo era adolescente, ¿no? Y no me han dejado ser quien yo soy. Pues claro, la construcción de identidad
cuando de repente tú haces algo y alguien te dice frena, ¿no? Es como, ¡oh! ¿Quién soy yo para, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo. Sí, la adolescencia es una etapa para cuidar mucho. Sí. Sí. Bueno, Gemma, pues hemos traído aquí un vórtice energético, así que con este deseo que tú has traído lo vamos a elevar al universo. ¡Ay, qué maravilla! Para que vórtice, me parece una palabra preciosa. Sí. Pues muchas gracias por Gracias hacer a ti. el día de hoy un ritual también. Sí, qué maravilla venir aquí. He estado comodísima. Además, venid porque este sofá es maravilloso. Ha sido fantástico estar contigo, empezar el día contigo en esta conversación y en esta tienda en la que siempre donde voy intento construir, siempre digo en femenino y en comunidad, siempre intento construir comunidades allí donde voy. Espacios circulares, espacios horizontales donde todas las voces son importantes. Y es curioso porque esto es cero innovador. Es decir, desde nuestras ancestras, ¿no? Esa tienda roja, esos círculos femeninos en los que se compartía el conocimiento habitualmente de sabias a más jóvenes, no hay nada de innovador en esto. Es lo más esencial que hay en nuestra especie. Así que lo protejas y que lo potencies de esta manera me parece súper honorable. Gracias, Marina. Gracias a ti por venir a compartir, Gemma.